sobre el 11M y las víctimas de aquellos atentados, hoy también con el recuerdo de la víctima 193, incluso podríamos hablar de la víctima 194, Ángel Berrueta y Conchi Sanchi, aquí en Euskal Herria, esa onda expansiva que tuvieron aquellos atentados tras las mentiras del gobierno español. Ongi etorri. Ongi etorri. Víctor, un placer. Eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotras. Muchísimas gracias por el interés en nuestro trabajo. Bueno, han pasado 20 años y a mí una de las cosas que me sorprendía de todo lo que he visto esta semana es que todavía hay quienes no se echan para atrás y siguen manteniendo las tesis, pero de alguna u otra forma ponen dudas sobre la autoría del atentado e incluso vemos a diferentes asociaciones de víctimas, cada uno por su lado, pero a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es cómo el Partido Popular, sin ningún tipo de vergüenza, sigue casi sin asociar los atentados a lo que podríamos decir corte yihadista o corte islámica. Sí. A ver, lo que se produce es una mentira de Estado que quiere negar la vinculación entre lo que es la ocupación de Irak y las mentiras que llevan esa ocupación de Irak, que es la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, con lo que ocurre luego aquí, que es una réplica del 11S norteamericano, del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? La conexión entre la ocupación de Irak y los atentados en Madrid es evidente. Es evidente por la cronología de los hechos. Se entra en Irak y se declara la guerra en marzo del 2003 y en octubre de ese mismo año Osama Bin Laden, sin conocer que iba a haber elecciones en España, ordena atentar a España, contra España. Es decir, no es cierta la tesis del Partido Popular desde el minuto cero de que aquel era un atentado para desvirtuar los resultados de las elecciones. En segundo lugar, en el libro, alguien tan poco sospechoso como José Antonio Zarzalejos, entonces director del ABC y que tuvo que dimitir por no suscribir la teoría de la conspiración, dice que el propio Mariano Rajoy le dijo que no tenían las elecciones ganadas y que le enseñó una libretita donde decía que ellos en absoluto iban a ganar las elecciones. Con lo cual, todo aquello de que fue un atentado hecho para dar un vuelco electoral en el último momento es falso, radicalmente falso. No hay la más mínima evidencia al respecto. Otra cosa es que una vez sucedido, el Partido Popular quisiera vincular 3 temas que aparecen en un lema de cabecera de una manifestación que ellos convocan. Esos 3 lemas han acabado formando parte de un discurso electoral y de combate político muy fuerte y que, claro, que se cobró víctimas, como tú muy bien decías antes, y por eso está presente en este libro también Ángel Berrueta. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Vamos a ver, el día 11 hay unos atentados, el gobierno los imputa desde el momento cero a ETA porque le conviene, porque en caso de reconocer que eran de corte yihadista, se volverían contra la opinión pública, contra la guerra, y se lanzan a la mentira. ¿Por qué? Por prepotencia. Antes lo habían logrado salir del accidente del Yak 42, que es espantoso en cuanto al número de víctimas, el tratamiento posterior de las mismas, aquello en un avión basura que había sido enviado a Afganistán y por su regreso pues se matan un montón de soldados profesionales a los cuales luego ni se les junta, es decir, el desprecio hacia esas víctimas, aunque sean de su propio ejército español, les es igual, o sea, los entierran de cualquier forma, pero es que luego hubo el Prestige, que fue un petrolero que acabó contaminando todas las costas del Cantábrico, y parte de Francia y parte de Portugal, todo porque se quisieron desentender fue un ecocidio en toda regla, ¿no? Y luego lo que viene es pues una guerra de mentiras. Entonces ellos consiguen el mismo día 11, mintiéndole de nuevo a la ONU, que el Consejo de Seguridad condene a ETA y no a Al-Qaeda. Fíjate hasta qué punto llega, ¿no? Pero luego es que mienten a la población española
con esa teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración viene a decir que ETA ha atentado en connivencia, aliado con el Partido Socialista, o el Partido Socialista están cubriendo a esa ETA, bueno, pues porque ya estaban en negociaciones previas, porque van a cambiar España, porque la van a romper, porque en fin. Y a partir de entonces se instala el negacionismo electoral. Es decir, toda victoria que no sea del Partido Popular acaba siendo deslegitimada, pero no de cualquier manera, sino que está expulsada de lo que es la esfera legítima de debate, ya que es calificado de terrorismo. El bulo este es el peor que existe. Acusarle a tu enemigo político de que ha ganado unas elecciones atentando contra el propio electorado es una losa política muy difícil de quitarte de encima. Lo hacen sin ninguna evidencia, sin ningún testimonio que lo avale, etc. Y lo mantienen. ¿El por qué? Tú dices, ¿cómo 20 años más tarde? Bueno, porque les produce unos réditos enormes. Date cuenta que se eximen de habernos llevado a una guerra, se eximen de haber incentivado, por lo menos, o agravado la situación para provocar un atentado de aquellas características, que es el peor jamás cometido en suelo europeo. Ahí queda. En ese momento mata el terrorismo yihadista, mata a 1 de cada 2 víctimas por terrorismo en la Comunidad de Madrid, poca broma, y a 1 de cada 4 o 5 a nivel de todo el Estado. Es un atentado masivo. Bueno, pues de eso también se van de rositas, pero es que luego también se van de rositas de haber mentido en plena campaña electoral sobre esos muertos. No se pueden desdecir, porque si se les dicen, tendrían que haber reconocido que cometieron la mayor iniquidad posible, que es enterrar a unas víctimas bajo unas lápidas que no les corresponden, negarles a los afectados, colocar una placa que denuncie la identidad de tus verdugos. Yo no conozco una iniquidad peor como una víctima de la violencia. A mí ayer cuando leía parte del principio del primer capítulo de tu libro, me dolía leer el testimonio de Pilar Majón. Duele mucho porque es que yo no me acabo de explicar qué es lo que puede llevar a la gente a hacerle lo que le han hecho. A ver, pasarle lo que... Aquí hay 2 cosas. La prepotencia, de la que he hablado previamente, es aquello de que eres capaz de desplegar una capacidad de presión tal que todos los demás se callan y todos los demás actúan a tu toque de rebato. Y luego date cuenta que ellos lanzan una manifestación oficial al día siguiente de los atentados, sabiendo que hay un comando yihadista. Es decir, esta gente demuestra ya entonces que es capaz de seguir poniendo en riesgo a la población civil. Y los 2,5 millones de madrileños y madrileñas que acudieron a aquella manifestación estaban tan desprotegidos como los viajeros en los trenes de cercanías. Es de nuevo una manipulación de los hechos y una instrumentalización de la población civil para tus propios réditos electorales a unos niveles inadmisibles, literalmente inadmisibles. Aquello fue convocado por una comisión de emergencia en la que no había nadie responsable de seguridad. Es decir, ellos sabían que había un comando yihadista que luego atentó, como luego se probó, intentó atentar volando una línea de AVE, ni más ni menos, y luego se inmolaron ante la inminencia de su detención y se llevaron por delante a un geo. Nada más fácil para ellos en aquel momento que haberse colocado unos cinturones bomba y haberse inmolado en medio de aquella manifestación. Bueno, todo esto a día de hoy todavía no se ha denunciado. ¿Y por qué no se ha denunciado hasta el día de hoy? Pues porque hay gente muy poderosa y lo hemos visto esta semana. Hemos visto a Pedro J. volver a decir que él cree que aquello no está investigado. Claro, pero Pedro J. es que tiene un confidenciado, un digital y tal, que es de referencia, igual que lo tiene el otro conspirador, que es Casimiro García Vadillo, que trabajaba entonces con él y era su director, igual que Libertad Digital, que se monta con los dineros del Partido Popular, de la Caja B de Bárcenas, de la Gürtel, precisamente para expandir estas teorías de la conspiración del UCM,
Y ahí nace, por ejemplo, lo que llama la fachosfera o la alt-right digital, es decir, el neofascismo digital se nutre de todos aquellos mimbres. El negacionismo electoral, lo mismo. Nos anticipamos con muchísimo, es decir, a todo el que le interese, de dónde viene Trump, lo que es todo el rollo este de las sectas digitales tipo QAnon y los bulos y todo esto, debería de saber que aquí en este país, en el año 2004, todo esto era pleno. Es bueno recordar lo que pasó en aquel momento y de dónde también, que no había sido, como comentabas antes, no había sido la primera fake news o la primera mentira, gran mentira del PP, porque ahí tenemos los casos del Prestige, del Jack 42 o la propia guerra de Irak. Es bueno recordarlo porque han pasado 20 años y ellos se permiten el lujo de, bueno, pues, de seguir manteniéndose en aquella mentira, pero es que a día de hoy tenemos otras, ¿no? Y las consecuencias... parece que no les pasa factura. Ahí está, ¿no? No, ellos tienen un blindaje tal que hasta ahora, por ejemplo, ninguna asociación de prensa les ha dicho ustedes son unos impresentables, ustedes han roto el protocolo profesional de manera que ya no podemos distinguir entre un publicista, un propagandista, un periodista, un mercenario. Aquí cada uno grita lo más fuerte que pueda e impone su verdad, ¿no? La situación actual es una situación que yo denomino de pseudocracia. ¿Esto qué quiere decir? Y es un término que yo saqué en el 5º aniversario de esta tragedia. Pues yo veía que aquí nadie se desmentía y que, como tú muy bien dices, no pasaba factura. Pseudo significa mentira, cracia es poder. Vivimos en un régimen donde gobierna el que mejor miente. Y es el que mejor miente porque nos convence hasta el punto de que nos convertimos en viralizadores, en propagandistas de esa mentira. Esta gente lo ha logrado. 1 de cada 3 españoles y españolas cree que ETA tuvo algo que ver en aquella masacre. Esto es una proporción muy alta de impunidad. Y que la mitad de tu electorado, la mitad de los electores y electoras del PP sostengan tesis conspirativas sobre el CM, significa que has engañado a 1 de cada 2 de tus electores sobre responsabilidades tan graves como estas, ¿no? Inducir un atentado, provocarlo hasta cierto punto, hasta ese punto, de que se produce y además no has sabido prevenirlo y luego mientes para ganar las elecciones y luego para expulsar un gobierno legítimo. Segunda cuestión que queda como muy clara, pues que se ha normalizado eso, la mentira como arma de instrumento político. Y ya no miente solo uno. Miente el vicepresidente anterior de gobierno, Pablo Iglesias, cuando dice que se va a presentar a la Comunidad de Madrid y que va a ser un diputado de la Asamblea. ¿De qué? Miente la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Yolanda Díaz, cuando dice que ha derogado la ley laboral y ha derogado solo 2 o 3 artículos. Pues miente. Miente Sánchez cuando dice antes de las elecciones que no va a haber amnistía y luego la hay. Pero es que miente hasta Puigdemont cuando dice que hay una república y que ha decretado la república y proclamado la república y luego no lo hace. Es decir, o sea, se ha instalado entre nosotros. Y amén de eso, lo que era la maquinaria esa a la que antes hacíamos referencia, que es la maquinaria de la alt-right digital, está a tope, está funcionando a tope. Y los bulos ahora son de ultraderecha, no son de izquierdas. O sea, cuando se habla de polarización, la polarización digital es fundamentalmente neofascista, ¿no? Y se permiten decir que van a la calle Ferraz, como han ido últimamente. Quien quiera saber ni por qué hay que deslegitimar lo que ha ocurrido en la calle Ferraz frente a lo que ocurrió frente a las sedes del Partido Popular, tiene que volver al 2004, porque en el 2004 nosotras nos autoconvocamos para exigir unas elecciones limpias. En cambio, las hordas neofascistas que se congregaban justo enfrente de la calle Ferraz, lo que estaban era negando la legitimidad de un gobierno con mayoría parlamentaria, asentado en una mayoría parlamentaria. Son cosas antitéticas, son antagónicas, no tienen nada que ver. Y luego hay esa maquinaria de odio que está constantemente escupiendo odio. Desde Madrid, desde el gobierno de Madrid, ya sea el municipal o el autonómico, frente al gobierno central, que no sea del PP, y frente a la periferia soberanista. Es que no paran. Entonces, vacían de sentido las instituciones, las bloquean con iniciativas absurdas, intentan desterrar debates muy serios como este. Pues eso, ayer, antes de ayer, lo comentábamos antes, era, si no hablas del 11M, es que si hablas del 11M y acusas a Aznar, es que quieres taparlo de coldo. Oye, mira, lo siento, no, estamos en un 20 aniversario, no se había retractado y se vuelven a hacer las víctimas. Lo que se ha instalado es este debate,
este discurso victimista que ya estaba en esa manifestación oficial del día 12, que era con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terror. Ahí no quedaba espacio. Si no estabas ahí, estabas fuera. Estabas fuera. A mí una de las cosas, y volviendo al 2004, que Sí. me sorprendió mucho es cómo un partido popular, que ya en aquel momento su credibilidad estaba bastante bajo mínimos, cómo logró colar en la agenda de los medios de comunicación, de los políticos, de las instituciones, colar ese mensaje ha sido ETA, y nadie se atrevió, o muy poca gente se atrevió a decir no nos lo creemos. El que lo hizo, por ejemplo, Ángel Berrueta, fue matado, fue asesinado. Entonces, de lo que estás hablando es de un discurso político que acaba literalmente generando crímenes de odio. Y luego, por otra parte, la purga en las redacciones fue brutal. Quiero decir que aquí, quien no suscribía las teorías, en el libro hay testimonio de dos policías, de dos policías también. Sí, hay dos policías que los tipos cumplieron con su deber hasta las últimas consecuencias. Pero claro, fueron masacrados y perseguidos hasta el punto de que la mujer de uno de ellos se suicida. Era un hombre que custodió, y vamos a ver, si hubieran salido adelante esas acusaciones de los conspiranoicos, no habría habido culpables. Es de una gravedad este comportamiento, pero claro, por una parte la policía no podía hablar, y la que hablaba era marginada, o perseguida, o inhabilitada profesionalmente, como fue el caso de este señor, que es que con 40 y tantos años se cargan sus carreras profesionales, tanto la del jefe de los TEDx como la de Rodolfo Ruiz, ¿no? Pero luego es que los periodistas díscolos son expulsados. Zarzalejos del ABC y Gumersindo Lafuente, su director, y bueno, un cargo importante en el diario.es actualmente, lo cesan del mundo digital. Las asociaciones de prensa no dicen nada. Los jueces no dicen nada. Los Santos solo tienen una condena, y es la que consigue Zarzalejos porque es un jurista y porque es un hombre con muchos recursos. Quiero decir, son muy impunes. Las 7 revisiones jurídicas de este libro se deben a eso. Se deben a que teníamos, si queríamos por fin que la historia de Ángel estuviera ligada a la historia de Pilar, que hablaran los periodistas represaliados, los policías represaliados en una plataforma como es la de Planeta, teníamos que medir mucho lo que decíamos, porque ya solo eso era avanzar mucho en lo que se había hablado y planteado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que sí tengo que decir, y quisiera que quedara muy claro, es que muy pocas veces he sentido la ilusión y la retribución afectiva después de haber escrito un libro, ¿no? Este libro se presentó el día 1 de marzo con Manuel Rivas en el Pozo del Tío Raimundo, bueno, un sitio emblemático de clase obrera inmigrante, ya desde los años 70, de luchas barriales, y fue maravilloso darse cuenta de que ese orgullo de barrio y de clase tiene unas redes de apoyo, de autoayuda, de sostén mutuo, de solidaridad, que son inasequibles al desaliento, muy parecidas a las de Ángel Berrueta. De hecho, acabamos, y yo este acto ahora en Iruña lo voy a acabar exactamente como lo acabamos aquel, en el Pozo del Tío Raimundo, leyendo las palabras de Aitziber, que el propio Manuel Rivas dice, pues se parece mucho a lo que yo acabo de decir, ¿no? Hay un intento que es nuestro y que solo a nosotros nos corresponde de intentar construir una verdad coral, que nos incluya a todos y a todas, que sea empática con los sufrimientos y con el dolor que todos y todas arrastramos, de las muchas luchas y batallas en las que nos hemos visto cruzados y nos han herido. En la medida en que sea plural, sea convergente, que los testimonios estén avalados por el precio que han pagado por sostener esa verdad, adelante, ¿no? Y yo creo que esta es la tarea, a hacer y a reivindicar. Última pregunta, trayéndola a la actualidad. En aquel momento había un grito no a la guerra, ahora estamos en la antesala de lo que podría ser un conflicto a escala mundial. Parece que no hemos aprendido nada. No. Que lo que pasa en cualquier rincón del mundo nos puede afectar. No, igual que a nivel doméstico, estatal, se constata eso, un discurso del odio generalizado, la mentira, etc.
en lo que son las crisis internacionales se constata. Todas las guerras se declaran antiterroristas. Todos los bandos se acusan de terroristas unos a otros. Eso permite combatir un enemigo difuso, ambiguo, donde incluir a tu enemigo y al adversario a batir. Punto. Y además las víctimas como estas del 11M. Si son pobres, migrantes, de clase trabajadora, minorizados, contando apenas como número y siempre a la baja, sin historias personales, no vaya a ser que despierten empatía, y luego incluso acusadas así, y revictimizadas constantemente, precisamente por esa falta de asistencia, esa falta de reconocimiento. No pinta nada bien, pero yo vuelvo a decir que este es un libro lleno de esperanza, porque es de gente que mantiene una talla moral y una actitud cívica que nos redime a todos y a todas de la indignidad con la que nos tratan día a día desde todos los medios corporativos y convencionales. Víctor, eskerrik asko por atendernos, eskerrik asko por haber escrito este libro, por venir a presentarlo aquí a Iruña y bueno, pues esperemos que tenga mucho éxito. Pues eskerrik asko a vosotras porque ya hace tiempo coincidimos, precisamente eso también me permitió acercarme a la familia Berrueta Mañas y bueno, y para mí esto es un reencuentro y simplemente pues eso, que ahí seguimos. Muchísimas gracias por todo.